La reforma constitucional en otro nivel está. Rubén Galassi, para seguir charlando del tema. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitar. ¿Por qué no alcanzó para convencer al resto de los legisladores? Creo que hubo mezquindad, o sea, porque hubo un planteo asociando la reforma constitucional a un proceso electoral puntual que tiene que ver con la elección del gobernador, y eso no está en nuestras atribuciones. Hoy lo que teníamos que hacer los legisladores era habilitar el proceso de reforma para que el ciudadano común entienda. Nuestra Constitución nos pide a los legisladores que habilitemos la reforma, para lo cual hay que tener un acuerdo muy grande, son mayorías especiales, no alcanza con los oficialistas y eso está bien, pero después viene el proceso de reforma propiamente dicha, es decir, las elecciones y la convención constituyente. Lo importante es que hoy por lo menos se debatió, que todos, más allá de que hoy no dieron el acuerdo, plantean, cuando digo todos, digo todos los bloques, desde la izquierda a la derecha, pasando por el justicialismo, plantearon que están de acuerdo en reformar la Constitución, y creo que tenemos que seguir trabajando para conseguirlo. Nuestra Constitución es del año 62, infinidad de derechos vinculados al medio ambiente, a la niñez, a la paridad de género, a cuestiones de darle rango constitucional. Entes de control también. Entes de control, Defensoría del Pueblo, que la caja de jubilaciones sea estatal y no se transfiera nunca como sucedió en otras provincias, que tampoco se pierdan las empresas estatales de servicio. Un montón de cuestiones que deben tener rango constitucional. Bueno, se dio el debate hoy, se hizo en un marco de respeto, vamos a seguir nosotros bregando por esta reforma porque creemos que necesitamos darle rango constitucional a muchas cuestiones importantes, la autonomía municipal. Precisamente a eso iba. Muchos de los legisladores en meses anteriores incluso estuvieron dispuestos a acompañar la autonomía municipal por fuera con una ley externa. Esto, ¿cómo se compatibiliza? ¿Que se opine de una manera en el curso ordinario cuando se tiene esa oportunidad? A ver, lo que se genera por ley, cualquier otra ley lo puede modificar. La diferencia es que al tener rango constitucional, salvo una nueva convención constituyente, no se modifica. Entonces se le da una estabilidad, una garantía a que eso que tiene rango constitucional va a regir por muchísimos años. Entonces yo creo que no hay que buscar atajos, hay que seguir discutiendo. Aceptamos que hoy como Frente Progresista no conseguimos la mayoría, necesitábamos 34 votos, pudimos conseguir 24, vamos a seguir discutiéndolo. Lo importante, insisto, es que también en la comunidad se generó conciencia de que la Constitución tiene que modernizarse, y la Constitución, muchas veces nos dicen, con todos los problemas cotidianos que hay, ¿por qué reformar la Constitución? Y nosotros decimos que justamente los problemas que hoy tenemos con una Constitución mejor se pueden empezar a resolver de manera más eficaz, más rápida. Incluso prevemos nuevos mecanismos de participación ciudadana, la consulta popular, el referéndum. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante temas importantes, que hoy la Constitución habilite que nosotros podamos, en vez de resolver el gobernador solo, los legisladores por su cuenta, hacer una consulta popular, que hoy incluso usando las tecnologías sería muy fácil de poder hacer. Entonces, muchas medidas que a veces se traban o hay duda de hacerla, con un amplio aval ciudadano podrían implementarse rápidamente. Y un sinfín de modificaciones. No, hay un tema que lo charlábamos hace algunas semanas con el diputado Blanco, incluso modificaciones dentro de lo que es el ámbito judicial, porque se hablaba de la posibilidad de que los propios vecinos opinaran sobre la designación de los jefes policiales. Bueno, también eso estaba previsto, la posibilidad de que haya mecanismos de participación en la elección de autoridades policiales, que haya un mecanismo para juzgar las conductas de los magistrados del Poder Judicial. Ustedes saben que los jueces tienen estabilidad en el cargo, pero hay un mecanismo de juzgar las conductas. Ha habido actitudes o acciones claramente reprochables por parte de los miembros del Poder Judicial y rara vez se llega a un juicio político. Hay que hacer un mecanismo mucho más ágil, garantizando por un lado la estabilidad para que pueda impartir justicia con total tranquilidad, pero aquellos que
cometen o que realizan un trabajo claramente reprochable tienen que hacerse un juicio y destituirlo. Hace pocos días el gobernador le pidió disculpas a una joven que había sido violada por su padre en Reconquista, y el juez que juzgó a su padre lo declaró inocente. Entonces el Estado le pide perdón a esta joven que tuvo que sufrir este padecimiento, y hubo un juez que tuvo el tupé de declararlo inocente y no pagó ninguna consecuencia. Cuando en los otros poderes, vía el voto, cuando alguien no actúa como corresponde, sea gobernador o sean legisladores, se tienen que ir. Diputado, usted arrancaba diciendo no se llegó a los votos necesarios por una cuestión de mezquindad. Y habló de plazos también y de la cuestión electoral. Muchos planteaban esto en este momento, quizás la reforma para el año que viene, hablaban de los costos que significaba llevar adelante un proceso de estas características. Hoy usted en el recinto habló de los números que significaría llevar adelante la reforma. Sí, pero plantear, yo siempre digo lo mismo, si queremos la democracia hay que ir a votar, y ojalá pudiéramos votar más seguido. Yo celebro que podemos votar y creo que todos los ciudadanos tienen que celebrar, y los que hemos algún momento de nuestras vidas vivido en dictadura, no solo por las consecuencias negativas para la vida de muchas personas, la privación de libertades, la coerción de derechos, el hecho de no poder elegir a las autoridades es terrible para una sociedad. Entonces no hay que medirlo en un costo económico, que además no es tanto. Así que yo creo que lo importante es que sigamos trabajando por la reforma, que hayamos instalado en la sociedad el debate. En un momento difícil del país, hoy el dólar se ha disparado, la inflación está incontenible, las medidas sociales o el impacto social de las medidas económicas del gobierno nacional es muy duro en todo el país, pero nosotros creemos que a la par de cumplir con las responsabilidades de educación, de salud, de seguridad, tenemos tiempo y debemos hacernos el tiempo también para actualizar nuestra Constitución. ¿Fue un error intentar llevar esto sobre tablas sin sortear las comisiones que eran necesarias? Para que la ciudadanía entienda, porque uno dice sobre tablas, es una cuestión técnica, es decir, nosotros pedimos una sesión especial porque se trata este tema. El mensaje del gobernador ingresó en abril, estábamos en septiembre y solo había pasado por 2 comisiones y tenía que pasar por 3 comisiones más. A este ritmo no lo íbamos a tratar nunca. Entonces pedimos una sesión especial y lo que hicimos es eso, es tratarlo hoy como una sesión específica para tratar la reforma. No fue un error, porque insisto, no hubo ningún proceso de reforma constitucional en donde los legisladores, que insisto, nuestra tarea exclusiva es habilitar la reforma, si es total o parcial, lleve tantos meses. Entonces, ante una actitud que entendíamos de dilación, nadie quería hacerlo un tratamiento expreso, si el gobernador lo presentó en abril, queríamos que 2 o 3 meses de tratamiento legislativo era suficiente, pero ante la prolongación de los tiempos pedimos esta sesión, y bueno, creo que quedaron expuestas. Lamentablemente coincidieron, por más que digan que son reformistas, en no habilitar la reforma, desde el partido de Carlos del Frade, pasando por el PRO y todo el justicialismo. ¿Cómo sigue este mensaje dentro del... vuelve a comisiones y seguirá su derrotero. Tendrá que sortear estas comisiones que le faltan. Hoy está en educación, faltan derechos y garantías, presupuesto y constitucionales. ¿Usted cree que esto puede llegar a sortearse antes de fin de año o ya estamos hablando del año que viene para discutir? Y bueno, va a ser difícil, pero a título personal adelanto que no soy partidario de que la reforma se mezcle con el proceso electoral que vamos a tener los santafesinos y los argentinos. El año que viene vamos a tener que elegir aquí en Santa Fe concejales, intendentes, senador, legisladores, gobernador y vice, y después vamos a tener que votar tanto en primarias como en general, y después votar primarias y general para presidentes y diputados nacionales. Y si se repite un escenario parecido al del 2015, puede llegar a haber balotaje, con lo cual habría 7 elecciones. Entonces, sumarla de convencional constituyente creo que no es razonable. ¿Pudo hablar con el gobernador? Hemos estado en contacto durante todas estas horas. Y ¿qué le dijo después de...? No, él estaba satisfecho por el acompañamiento de todo el Frente Progresista. De hecho, anoche hicimos un acto a todos los que auguraban que el Frente Progresista
se iba a desarmar, iba a desaparecer. Han sido muy pocos los que se han ido del Frente Progresista. Seguimos unidos con una responsabilidad de gobierno. La ciudadanía nos votó para que gobernemos Santa Fe hasta el 10 de diciembre del año que viene. Hay muchas obras en marcha, muchas responsabilidades que asumir. Estamos cumpliendo con cosas que no se ven en ningún otro lado de la Argentina, en educación, en salud, rutas, acueductos, cumpliendo con los jubilados y los trabajadores con la cláusula gatillo. Esto no sucede en ningún lado del país, insisto, y vamos a seguir por ese camino. Le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes. Pausa, ya